¿Ok? Y ahora vamos a entrar en materia viendo nuestra siguiente diapositiva del programa de la clase. Entonces, ya vimos toda la parte conceptual de la economía y la microeconomía. Entonces, en este momento, vamos a entrar a analizar la primera teoría del comportamiento del consumidor. Y esa teoría se llama enfoque clásico de la utilidad. Entonces, estas teorías son importantes porque ya nos van a dar algunos indicadores interesantes acerca de cómo es que se comporta el consumidor, qué hay detrás de lo que nosotros conocemos como una demanda. Entonces, la primera teoría se le llama enfoque clásico de la utilidad. ¿Ah? Y repito, pues, está enfocada en conocer un poco sobre el comportamiento del consumidor, la demanda del consumidor. Esta teoría parte de la siguiente premisa. Permítame el apuntador. Entonces, parte de la siguiente premisa, que es la maximización de la utilidad. ¿Qué significa esto? Que el consumidor, nosotros como consumidores, según esta teoría, lo que buscamos es maximizar nuestra satisfacción o beneficio que podemos adquirir al consumir un determinado bien o servicio. Entonces, acá el término utilidad, usted tómelo como que es satisfacción, beneficio que le reporta a usted como consumidor, ¿verdad? Cuando usted adquiere un bien o servicio. Entonces, todos cuando compramos o adquirimos un bien, entonces es para satisfacer algo, para satisfacer nuestra necesidad. Entonces aquí, utilidad es equivalente a eso, a satisfacción o beneficio, ¿verdad? Para el consumidor. Entonces, esta teoría, ¿verdad?, parte de un concepto que se llama teoría de la utilidad marginal. Ya vamos a entender a qué nos referimos cuando hablamos de la utilidad marginal. Pero en sí, este enfoque supone que las personas eligen la mezcla o combinación de consumo que maximiza su utilidad total. Como vimos nosotros en economía, como las personas nos enfrentamos a tomar decisiones, a elegir. Entonces, ante situaciones de escasez, entonces, cuando tenemos que elegir, la idea es que vamos a combinar los bienes o servicios que maximicen, ¿verdad?, nuestra mayor satisfacción útil o beneficio, ¿verdad? Y en este caso, como se le llama en la teoría, utilidad total. Las necesidades de las personas exceden los recursos disponibles para satisfacerlas. Sabemos de que como hay escasez, entonces nosotros nos vemos en la necesidad de que ante esa escasez de recursos, pues con lo que contemos, nosotros tendremos que tomar decisiones, tenemos que tomar elecciones, ¿verdad?, sobre cuáles son aquellos bienes que a nosotros nos dan la mayor satisfacción o bienestar según sea el bien o servicio que nosotros estemos hablando. Entonces la palabra clave aquí es elecciones. Al elegir, las personas entonces tratan de maximizar su utilidad total. Esa es la primera premisa que hay en el enfoque clásico de la utilidad. Todas las personas eso es lo que buscan, según esta teoría, ¿verdad? La maximización, alcanzar la máxima satisfacción o bienestar, o como le llamamos acá, utilidad total. Porque hay varias alternativas. Digamos, esta dama acá está consumiendo un batido. Entonces, la máxima satisfacción puede ser para ella
un batido sencillo, ¿verdad? Para otro puede ser que vaya combinado con frutas, para otro puede ser que vaya combinado con una leche especial deslactosada o leche con chocolate o que lleve granola, o para otro que lleve una combinación de frutas, que lleve perejil, etc. Entonces, todos tenemos diferentes alternativas, diferentes mezclas o combinaciones de bienes o servicios que se nos presentan y tomamos aquellos bienes o servicios que nos representan la máxima satisfacción, el máximo beneficio que nos reporta consumir ese bien. Entonces, partiendo de esa premisa, es que nace el enfoque clásico de la utilidad. Ahora, hay unos supuestos, ¿verdad?, detrás de esta teoría clásica de la utilidad que básicamente se le llaman supuestos de las preferencias de los consumidores. Son unos axiomas. En realidad hay muchos axiomas o supuestos que tiene esta teoría, pero acá los vamos a enumerar nada más en 3 de ellos, los 3 más importantes. El primer supuesto o axioma sería el axioma de integridad. Integridad es darle valor o utilidad a el consumo que yo estoy haciendo del bien. Es decir, yo voy a medir esa satisfacción y la unidad de medida va a ser en términos de útiles. Entonces, esto es una medida ficticia. O sea, pero se parte, pues, como en la física, ¿verdad?, de que se mide también la fuerza. Entonces, nosotros en las ciencias sociales tratamos de medir cómo se trata de medir la percepción que tiene el consumidor con respecto a un bien. Entonces, ¿cómo le satisface un bien? Entonces, nosotros vamos a inventar una unidad de medida que se va a llamar útiles. Entonces, es ficticia, una unidad ficticia. En las teorías ya dijimos que podemos hacer uso, ¿verdad?, de este tipo de herramientas para tratar de aproximarnos a una realidad. Entonces, el concepto o el axioma de integridad se refiere a que nosotros le damos valor, ¿verdad? Medimos la satisfacción o la utilidad. La utilidad es medible. Por eso aquí también se le llama utilidad cardinal, porque yo la puedo contar. Entonces, la unidad medible va a ser útiles. Ese es el primer axioma más importante que hay detrás de esta teoría clásica de la utilidad. El segundo axioma importante que tiene esta teoría es el que llamamos consistencia o transitividad. Esta relación, que en realidad es una relación matemática, usted recordará cuando le decían en términos de conjuntos que si A es AB, entonces B es AC. Entonces A es AC. En términos de preferencia, entonces si yo prefiero A que a B, entonces yo prefiero B que a C. En conclusión, yo prefiero A que a C. Eso es lo que quiere decir esta relación de consistencia o transitividad. Si le ponemos ejemplo a los bienes, si yo prefiero un carro, ¿verdad?, andar en mi carro, lo prefiero a un taxi. Pero el taxi yo lo prefiero a andar en un bus. Por consiguiente, en conclusión, prefiero el carro a andar en bus. Entonces, ese concepto de transitividad debe ser consistente en la toma de decisiones de un consumidor. Entonces, este supuesto es bien importante incluirlo, ¿verdad? Porque ya estamos viendo que el consumidor es consistente con sus elecciones. Entonces, por eso es un axioma importante dentro de esta teoría de la utilidad. Tenemos un tercer supuesto o axioma importante dentro de esta teoría, que es el axioma de insaciabilidad. Entonces, preferimos más, ¿verdad?, a menos. Más es mejor que menos.
Esto es en base a que nosotros pues tenemos grandes necesidades como consumidores. Ya vimos que tenemos necesidades infinitas, inmensas, pero nos enfrentamos a escasez. Entonces, entre más podamos conseguir de un bien que nos pueda aumentar nuestro nivel de satisfacción, es mucho mejor. Entonces, por eso partimos de que más es mejor que menos. Es un supuesto o axioma de insaciabilidad. Por lo tanto, una manera simple entonces de recordar estos tres supuestos de las preferencias que tiene el consumidor, lo resumimos en el supuesto de integridad, el supuesto de consistencia o transitividad y el supuesto de insaciabilidad. No son los únicos. Si usted busca la literatura de la teoría de utilidad clásica, va a ver que hay más supuestos, ¿verdad? Pero los más importantes que les estoy planteando en esta diapositiva serían estos tres, sobre los que descansa la teoría. Recuerden que las teorías descansan sobre determinadas hipótesis, sobre determinados axiomas o determinados supuestos para que la teoría empiece a funcionar. Entonces, estos supuestos son bien interesantes. Yo podré medir, estamos hablando de la teoría de la utilidad clásica. La teoría de la utilidad clásica, yo podré medir esa utilidad o satisfacción, ¿verdad? Yo podré ser consistente con esa toma de decisiones, ¿verdad? Y puedo ser insaciable. Yo voy a preferir consumir más que menos. Tres aspectos bien interesantes e importantes en las preferencias del consumidor. Muy bien. Entonces, ahora, recordemos de que la teoría del consumidor lo que nos interesa analizar es su conducta, la conducta del consumidor. Entonces, en base a esta teoría de la utilidad, vamos a ver algunos puntos importantes que se observan en la conducta del consumidor y que se consideran en esta teoría que estamos viendo ahorita. Primero, una persona, dice, demanda un artículo determinado por la satisfacción o utilidad que recibe al consumirlo. Esa es la primera parte. Yo voy a comprar, voy a adquirir un bien porque me va a satisfacer. Me va a dar la máxima satisfacción, bienestar o utilidad, como se le llama aquí, a consumirlo, ¿verdad? Si a mí me encantan los zapatos, entonces es que yo los compro porque a mí me da satisfacción comprar zapatos. Si yo soy gran consumidor de las redes sociales, es porque a mí me satisface estar metido en redes sociales. Si a mí me encanta estar así juegos, ¿verdad?, en mi celular, es porque a mí me satisface estar jugando en mi celular, ¿verdad?, con aplicaciones de juegos. Entonces, todo lo que yo lo demande de un artículo determinado es porque a mí me va a dar satisfacción o utilidad al consumir ese bien o servicio. Entonces, ese es una observación en la conducta del consumidor. Perdón. Otro aspecto. Mientras más unidades de un bien se consuma por unidad de tiempo, mayor será la utilidad total que recibirá. Entonces, entre más unidades, ¿verdad?, que yo consuma de ese bien en el tiempo, voy a tener una mayor satisfacción. Entre más horas esté ahí jugando, ¿verdad?, en el celular con alguna aplicación de un juego que me guste, entonces porque me está dando más satisfacción. O entre más horas esté yo viendo televisión, personas que les encanta, pueden pasar todo el día sentados viendo televisión, viendo programas de todo tipo, entonces es porque le está dando una utilidad a ese tiempo que usted está consumiendo ese bien o servicio. Entonces, más unidades del bien de consumo, más utilidad total va a recibir, más satisfacción total va a obtener. Segunda observación. Tercera observación.
Aun cuando la utilidad total aumente, la utilidad marginal, y aquí viene el concepto de la utilidad marginal. ¿Qué es la utilidad marginal? Es la utilidad extra, es la utilidad adicional que recibe el consumidor. Entonces, cada unidad adicional de ese artículo, por lo general, va decreciendo. Una cosa es la satisfacción absoluta total que usted tiene, ¿verdad? Al estar viendo televisión. Pero cada hora que va pasando, ¿verdad? Y usted está sentado viendo televisión, probablemente cada hora adicional que usted consuma de ver televisión le va a generar una satisfacción, pero esa satisfacción va a ir disminuyendo, va a ir decreciendo. Usted se va a ir cansando, ¿verdad? Va a llegar un momento en que se va a cansar. Algunos se cansan más rápido que otros. Unos pueden estar con un juego todo el día, ¿verdad? Y tal vez se cansen allá en la noche. Otros se cansan en menos tiempo. Hay variedad. Pero siempre se va a presentar un momento en que esa unidad adicional consumida le va a representar a usted una utilidad o una satisfacción extra que va a ir disminuyendo. Entonces, ahí hay un concepto importante. La utilidad marginal o extra puede disminuir, ¿verdad? En el tiempo que usted se lleve consumiendo cada unidad adicional de un bien. Esa es la tercera observación que hay detrás de esta teoría. Cuarta observación. En algún nivel de consumo, la utilidad total, o sea, la satisfacción total de consumir el bien, que recibe el consumidor va a alcanzar un máximo. Usted va a llegar a satisfacerse máximamente, va a llegar a un punto tope, a un punto máximo, en algún momento en el tiempo. Algunos llegarán más rápido, otros llegarán más lentos, pero todos llegaremos a alcanzar una satisfacción máxima. Entonces, la utilidad marginal en ese punto máximo se va a convertir en cero. Eso significa de que cuando usted alcanzó su utilidad máxima, su satisfacción máxima al consumir un bien, quiere decir que adicionalmente ya no le va a reportar nada más. Hasta ahí llegó. Su utilidad extra, si quiere consumir más bienes, va a ser cero, porque usted ya llegó al tope. Ya su utilidad adicional, marginal o extra es cero. Entonces, utilidad máxima total coincide con una utilidad marginal cero. En ese punto de máximo le vamos a llamar punto de saturación o saciedad, ¿verdad? Ya está saciado el consumidor. Las unidades adicionales del artículo hacen que disminuya la utilidad total y la utilidad marginal puede llegar a ser negativa. ¿Qué significa esto? Que si usted llegó al punto de saturación, si usted ya está completamente satisfecho, usted ya llegó a lo máximo de satisfacción y usted insiste en seguir consumiendo el bien, entonces su satisfacción total va a caer, va a disminuir. Y la utilidad marginal o adicional que había llegado a cero ahora se vuelve negativa. Es decir, ya no le está reportando utilidad, ya le está reportando desutilidad. Entonces, esto lo podemos observar, por ejemplo, en una empresa que se llena de mucho producto, empresas detallistas de bienes y servicios de ropa, por ejemplo, que tienen aquella barbaridad de productos. ¿Qué hace una empresa con aquel enorme inventario de productos? Tiene que deshacerse, llegó. Ya, eso ya no es satisfacción tener absolutamente bien llenos todos los estantes de productos. Entonces se almacenan, se acumula aquel producto. ¿Ah? O lo mismo el ama de casa o uno de consumidor cuando tiene su closet completamente lleno, uno llega a un punto en de que ya el almacenamiento ya más bien le está estorbando aquel montón de mercadería o ropa o zapatos, ¿verdad? O camisas que usted tiene.
Entonces, y eso ya no le reporta utilidad, eso ya no es satisfacción, ya más bien ya le da insatisfacción ver aquellos estantes totalmente llenos de productos, incluso de productos que a lo mejor ya ni los ha usado y que ya se están hasta arruinando. Entonces, esto se puede observar en cualquier otro fenómeno que nosotros podemos observar en la vida real. Digamos, en un trabajo forzado, por ejemplo, usted está trabajando y entonces usted tiene, ¿verdad? Y le dan sus actividades o tareas. Y después de una actividad otra vez en su tarea, le asignan otra. Viene ya casi la hora de salir de su trabajo y le asignan a ustedes folders más. Y que esto es para allá. Y aquellos de trabajo lo forzan. Usted está forzado trabajando. Usted está hasta de mal humor, ¿verdad? Es porque ya se quiere ir, ya está cansado, ya llegó al tope. Entonces quiere decir de que usted está laborando en forma forzada. Eso ya no le representa satisfacción. Ya no llegó con la misma alegría que entró a trabajar a los inicios en la mañana y el mediodía. Ya usted ya está que ya quiere irse, ya quiere regresar a su casa y descansar. Entonces, ese es un trabajo forzado. Entonces, ahí es pasar de la utilidad a la desutilidad, ¿verdad? Entonces, ese es un punto bien importante. O, por ejemplo, que usted va a un parque porque quiere respirar aire puro y entonces los árboles y todo, y de repente entonces viene tal vez un mal olor, pasa un camión de la basura y entonces contaminó el ambiente y viene un mal olor por cualquier cosa, por la basura acumulada, entonces todo eso. Entonces a usted, después de que estaba tan satisfecho recibiendo aire puro en aquella zona y aquel obstáculo, aquel fenómeno que se presentó, le contaminó el aire, o de repente alguna fábrica o algún negocio que estaba por ahí empezó a tirar malos olores, o de repente se vino un mal olor por alguna alcantarilla, entonces eso dañó y contaminó el ambiente. Entonces eso, en vez de darle utilidad o satisfacción, más bien ya le está dando desutilidad. Como ven, son conceptos que utiliza la teoría y que se ven en la realidad. Entonces, todos estos conceptos, aquí hablamos entonces de lo que es la utilidad total, la utilidad marginal o adicional, los puntos de saturación o saciedad y los puntos negativos o puntos de desutilidad. Podemos ilustrarlo mediante estas figuras que tenemos acá de esta dama. Supongamos en el primer cuadrito que tenemos acá, esta dama está en una reunión y está consumiendo una copa de vino. Entonces, ella está iniciando la relación y está feliz con la copa de vino, muy satisfecha, tomando aquella copa de vino, ¿verdad? Platicando alegremente y bien, excelente. Siguiendo la flechita, siguen las copas de vino, pueden estarlas combinando con otra copa de champán y todavía la alegría sigue. Está satisfaciéndose, ¿verdad? Consumiendo una unidad, una copa más del vino, de champán o de lo que esté tomando. Y si sigue así, va a llegar un momento, siguiendo la flecha, de que aunque le ofrezcan los cócteles más deliciosos, ¿verdad? Usted va a llegar a un punto, como está acá la dama, de que ya llegó al tope, llegó a la saturación. Puede ser muy sabroso con una fruta o cualquier otra cosa, o puede ser que le den la promoción de 2 por 1 y cualquier promoción que le quieran dar, pero usted ya no puede más. Usted tiene el vaso lleno, ni siquiera puede ver estos 2 que le están ofreciendo adicionalmente. Usted ya llegó a un punto de saturación, a un punto de saciedad. Su utilidad total o satisfacción llegó al tope, al máximo. Pero si usted insiste, porque los amigos ahí le dicen, no, que tómeselo, o por alguna u otra razón se toma estos cócteles, ¿qué va a ocurrir? Que su satisfacción va a caer. Y entonces viene la etapa de la desutilidad. Esa copa adicional que usted toma, la lleva por desgracia, ¿verdad?, a una situación de desutilidad. Es decir, usted va a buscar un baño porque ya no aguanta más, va a vomitar.
o le va a doler la cabeza, o su estómago se va a dañar, su salud se va a perjudicar, mareos, malestar, mal humor. Entonces, eso ya, esta ilustración que acabo de mostrar acá, ¿verdad? Incluye todos esos conceptos de la utilidad total que estamos viendo en este momento. Y de aquí surge una ley que se aplica, dijimos cuando estábamos viendo los conceptos de la teoría, que cuando las teorías son totalmente comprobables, se llegan a convertir en leyes. Pues acá, este ejemplo que tenemos acá, nosotros nos lleva a una ley que ya la vamos a analizar, que se llama la ley de rendimientos decrecientes, que se aplica aquí y en cualquier parte y en cualquier hecho de la vida real. Entonces, de los conceptos, ¿verdad?, científicos de la teoría, dos conceptos que nos debe de quedar muy claros. Utilidad total. Entonces, cuando hablemos de utilidad total en términos de la teoría que estamos viendo, ¿verdad?, la teoría clásica de la utilidad, o también se le llama teoría cardinal de la utilidad, ¿verdad?, porque yo puedo contar supuestamente la utilidad. Entonces, la utilidad total es la satisfacción total derivada del consumo de cierta cantidad de productos. Entonces, es decir, la suma de todos los útiles individuales resultantes del consumo. Entonces, cuando yo estoy consumiendo una copa de vino y consumo 2, consumo 3, consumo 4, cada paso me está generando útiles, 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 útiles. Sumando todo eso, si estoy asumiendo que puedo medirlo, me da una utilidad total, una satisfacción o bienestar total. Entonces, aquí utilidad total, en esta teoría, que nos quede claro, se representa satisfacción o bienestar total que recibe el consumidor al consumir, al comprar, al adquirir cierta cantidad de productos. Y de acuerdo a esta teoría, yo puedo medir, ¿verdad?, la satisfacción como lo hace el físico cuando mide la gravedad o cuando mide la fuerza. Pues acá la percepción del consumidor se puede medir, el gusto que puede tener ese consumidor o el desagrado que puede tener ese consumidor con respecto a un determinado bien, yo lo voy a medir en términos de útiles. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la teoría de la utilidad total. Primero, concepto claro, utilidad total. Pero también está el otro concepto de la utilidad marginal. La utilidad marginal se define como la variación de la utilidad total debido a la variación o variabilidad en el consumo de una unidad adicional de un bien o servicio. Entonces, haciendo uso de las matemáticas, matemáticamente es un cociente incremental para variaciones discretas o también para variaciones infinitesimales, es decir, continuas, que no es otra cosa que una derivada parcial de la función de utilidad con respecto a un bien. ¿Qué quiere decir esto? Formalmente, la utilidad total yo la voy a llevar a una función. ¿Se acuerdan que ayer hablamos que para plantear modelos en microeconomía vamos a trabajar con funciones? Funciones son relaciones de dos o más variables. Entonces, la función es U, que representa utilidad. Utilidad está en función de X. X es la cantidad que yo consuma de un bien o servicio. Entonces, U, satisfacción en función de cada copa de vino que quiera tomarme. Utilidad o satisfacción de cada taza de café que me gustaría tomarme. Utilidad o satisfacción de cada hora que yo le dedico a ver televisión. Utilidad o satisfacción de cada hora que yo le dedico a entrar a las redes sociales, etc. Entonces, la función queda clara que la utilidad U o satisfacción total va a estar en función de las unidades consumidas de un bien o servicio. Entonces, en términos discretos, la utilidad marginal de X, que es la utilidad extra o adicional, ¿cómo la voy a medir? La voy a medir mediante esta fórmula.
Este triangulito que tenemos aquí significa cambio, ¿verdad? Si usted recuerda en sus clases de matemáticas, entonces estos triangulitos por lo general lo que están reflejándole es un cambio. Entonces, una variación. Entonces aquí tenemos cambio o variación de la utilidad. Yo lo voy a dividir entre el cambio o variación de cada unidad que yo consuma del bien X. Cambio de la satisfacción o bienestar de un consumidor cuando cambie cada taza de café que yo quiera consumir o cada copa de bien que yo me quiera tomar, ¿verdad? O cada hora que yo le quiera dedicar a ver televisión. Entonces, esta es la fórmula, ¿verdad? Más sencilla que podemos utilizar cuando hablamos en términos de cambio. Ya una fórmula un poco más compleja en términos científicos y matemáticos sería esta que tenemos abajo, donde ya se habla de límites y donde se habla de derivadas. Entonces, si usted en sus clases de análisis cuantitativo, ¿verdad? A usted le explicaron sobre las derivadas, que son tasas de cambio. Entonces se usa este símbolo de arroba U con respecto a arroba X. Entonces, esto es una tasa de cambio de la utilidad, cómo cambia el cambio, cómo cambia, perdón, la satisfacción o el bienestar cuando cambia el consumo de X. Esto es más profundamente matemático. Nosotros lo vamos a manejar utilizando lo que dijimos ayer, ¿verdad? Que es el principio de la parsinomia, lo vamos a manejar de una manera más sencilla, como triangulitos que significa cambios, ¿verdad? Entonces, cambios de la utilidad, entre cambios de cada unidad consumida de X, eso me va a dar la utilidad marginal del bien X o utilidad adicional del bien X. Entonces, aquí ya surgieron dos conceptos claves en esta teoría. Utilidad total, que es satisfacción total del consumidor, ¿verdad? Y que yo lo puedo medir en términos de útiles, y la utilidad marginal, que es la utilidad extra o adicional que yo obtengo al consumir adicionalmente un bien o servicio. Entonces, aquí ya vamos caminando en los aspectos importantes que hay detrás de esta teoría y que al final todo esto es importante porque son como las raíces para comprender, ¿verdad?, el comportamiento de un consumidor. Cuando uno habla de demanda, entonces hay este montón de cosas atrás que son las que se analizan en microeconomía. Entonces, hay otro concepto que ya también lo mencionamos, que es el de utilidad marginal decreciente. Como se observa numérica y gráficamente, ya vamos a ver la gráfica después de esta diapositiva y ahí vamos a hacer un ejercicio con números. La utilidad marginal es decreciente y por lo tanto a ello se le denomina utilidad marginal decreciente, y es que a medida que nosotros consumimos unidades adicionales de un mismo producto, la utilidad o el bienestar va a ir disminuyendo. Entonces, la utilidad extra que usted recibe al consumir una copa de vino o un café, poco a poco cada taza, ¿verdad?, va a ir reportándole a usted una satisfacción cada vez menor, cada vez menos satisfecho, menos satisfecho. A eso se refiere la utilidad marginal decreciente. Si bien es cierto, es positiva, pero decrece. Entonces, esto nos lleva a una ley de rendimientos marginales decrecientes. La utilidad marginal decreciente, por ser una herramienta importante en el análisis del valor y su poder explicativo en muchos hechos de la vida diaria, ha tomado el rango de ley. Entonces, dejó de ser una simple teoría, ¿verdad?, para convertirse en una ley que se cumple aquí y en cualquier parte del mundo, porque esto es comprobado absolutamente. La ley que dice, a medida que una persona consume una unidad adicional de un mismo bien por unidad de tiempo, entonces la utilidad o beneficio extra, o sea, la utilidad marginal,
derivado de dicho consumo disminuye, ¿verdad? Entonces, esa utilidad marginal en algún momento puede ser creciente, pero en algún momento va a ir decreciendo. Usted, en la medida que esté consumiendo un determinado bien o servicio, usted va a experimentar que esa satisfacción va a ir bajando poco a poco. En algunos más lento, en algunos más rápido. A algunos les encanta, pueden estar muchas horas estar jugando alguna aplicación, algún juego en su celular y puede estar bastantes horas. Otros pueden aburrirse, ¿verdad? Con más rapidez y entonces decrece su satisfacción. Entonces, en algunos es más rápido la caída, en otros es más lenta la caída de la utilidad marginal decreciente, pero que se presenta de en algún momento. Entonces, esto es como cuando usted está estudiando, ¿verdad? Entonces, yo lo voy a explicar acá con esta gráfica. Ese caso que les decía del estudiante. Y lo ahorita como el caso que estamos viendo de las copas de vino o de las tazas de café. Gráficamente, nosotros primero, según esta teoría, diseñamos la gráfica de la utilidad total. En el eje de la Y o de las ordenadas, como ya sé que la utilidad total la puedo, ¿verdad?, medir en términos de útiles, entonces aquí va la utilidad total. Y en el eje de las X, Q va a representar las unidades consumidas, ¿verdad? De cada taza de café, cada copa de vino, cada hora de ver televisión, etc. Entonces, acá esta gráfica lo que nos está diciendo es lo siguiente. Primero, la utilidad total o satisfacción total de cada copa o cada taza de café que consuma va a ser creciente, ¿verdad? Aquí está creciendo, pero va a llegar a un punto que matemáticamente se le llama punto de inflexión. Cuando usted vio en matemáticas el punto de inflexión es un cambio de la concavidad de una función o es un cambio de la dirección que sigue esa función. Si aquí es creciente, entonces quiere decir que después de este punto cambió a decreciente. Entonces, si aquí es cóncavo, quiere decir de que aquí la concavidad se está volviendo más convexa. Entonces, hay un cambio. El punto de inflexión es una frontera, un aviso de que el ritmo que lleva de consumo de este bien va a cambiar. Entonces, primero, hay una satisfacción grande al consumir cada unidad de café, de lo que sea, cualquier unidad de producto, llega al punto de inflexión y la satisfacción sigue creciendo, pero crece a una tasa decreciente. Entonces, aquí ya está la satisfacción disminuyendo poco a poco, poco a poco. Va a llegar a un punto en que esa satisfacción va a llegar a una saturación, a un punto máximo. Entonces aquí, en esta cantidad que estuviera acá de tazas de café o de copas de vino, entonces acá maximizó usted su satisfacción. Es el punto máximo de la utilidad total o punto de saturación. Si insiste en seguir consumiendo unidades de copas de vino, de café, horas de televisión, entonces esa satisfacción que ya llegó al máximo va a caer. La utilidad total disminuye, cae. Entonces, este es el comportamiento de la función de utilidad total. Primero crece, llega a un punto de inflexión, sigue creciendo a una tasa decreciente, llega a un punto de saturación, ¿verdad? O punto máximo, y si sigue aumentando el consumo de X o del bien, entonces la utilidad cae. Esas son las fases gráficas por las que pasa la utilidad total. Pero esta gráfica está asociada con esta otra que tenemos abajo, que es la de la utilidad marginal o extra. Entonces, cuando usted consume cada unidad de café, de vino o de horas que le dedica a las redes sociales o al televisor, entonces al principio
su utilidad extra crece, ¿verdad? Usted cada hora que está feliz, ¿verdad? Pero llega a un punto máximo en la utilidad marginal. Entonces, el punto máximo de la utilidad marginal pega con el punto de inflexión de la utilidad total. Entonces, son equivalentes estos dos puntos. En la utilidad total es el punto de inflexión, en la utilidad marginal es el punto máximo de la utilidad marginal. Eso significa que de ahí en adelante, cuando yo consuma más de mi bien o servicio, entonces la utilidad marginal va a decrecer. Una vez llegando al máximo, esta utilidad marginal decrece. En la utilidad total es creciente a una tasa decreciente. Entonces, esa tasa decreciente la vemos aquí, en la utilidad marginal, en esta flecha que estamos mostrando acá. Entonces, en algún momento, ¿verdad? Como les decía, algún consumidor, esta utilidad marginal pueda que se presente más atrás, más lenta, otras que se presente más rápido, porque todo depende, todos los consumidores somos diferentes y tenemos conductas diferentes. Pero que se presente la saciedad, ¿verdad? Que se presente ya la utilidad marginal decreciente, se va a presentar en algún momento. Entonces acá empieza y cae la utilidad marginal y la utilidad marginal llega a un punto cero. Quiere decir que usted ya cualquier consumo adicional del bien que usted quiera darle ya no le va a ofrecer ninguna satisfacción, porque usted llegó al punto máximo en la utilidad total que coincide con el punto cero de la utilidad marginal. Estos dos puntos son equivalentes, al igual que acá. El punto de inflexión es equivalente al punto máximo de la utilidad marginal. Entonces, el punto de saturación o punto máximo de la utilidad total es equivalente al punto cero de la utilidad marginal. Si usted insiste en seguir, ¿verdad?, consumiendo el bien, entonces la utilidad total cae. ¿Y qué ocurre con la utilidad marginal? La utilidad marginal se hace menor que cero, es decir, negativa. Ya aquí ya no hay utilidad. Aquí ya lo que hay es desutilidad. Después del punto cero, todo esto es desutilidad. Entonces, en el caso de la jovencita que estaba bebiendo vino, al principio muy feliz, su utilidad total, pero después cada satisfacción, cada copa le llegó a un total máximo que ya se durmió y ella siguió consumiendo. ¿Y qué lo llevó a hacer? Que su satisfacción cae. Marginalmente ella llegó a un máximo, cada copa le va representando adicionalmente una satisfacción cada vez menor. Luego llega un punto que no puede más, no hay más satisfacción, su satisfacción llegó a cero y si sigue insistiendo en tomar copas, entonces lo lleva a una desutilidad, al vómito, al desprecio, al asco de ver a qué ha bebido. Esto lo podemos aplicar en cualquier hecho de la vida real. Si usted tiene un examen y usted tiene que estudiar, entonces usted al inicio, usted está emocionado, ¿verdad?, estudiando, entonces cada hora que le dedica al principio, ¿verdad?, le está ofreciendo una utilidad total porque usted está aprendiendo, está leyendo, está aprendiendo. Pero, y entonces cada hora adicional usted está logrando, ¿verdad?, aprender las lecciones. Llega a un punto de inflexión y eso significa que usted ya llegó a un punto máximo de la utilidad marginal. Quiere decir que cada hora que le dedique al estudio, cada vez ya va a ir aprendiendo menos. Ya está con un poco de pereza, ya si antes se sabía 3 lecciones, ahora solo son 2, o está leyendo media página, etcétera. Llega a un punto en que usted se satura. A esta total de horas, usted llegó al máximo que pudo aprender durante la noche que estaba estudiando. Y entonces quiere decir que en la utilidad marginal usted llegó al tope, llegó a cero. Cualquier hora adicional ya no le va a reportar nada de satisfacción porque usted ya no está aprendiendo nada. Usted ya tiene sueño, está cansado. Usted más bien está confundiéndose más bien de lo que está estudiando. Si usted insiste porque dice de que tiene examen y que tiene que desvelarse, entonces aumenta las horas de estudio
pero su utilidad total cae. Y en vez de obtener una utilidad marginal positiva, usted más bien obtiene una utilidad marginal negativa, porque usted más bien lo que ya había estudiado ya se le enredó, se enredó de los conocimientos, ya no sabe ni lo que está estudiando, ya está completamente dormido y entonces ya eso ya no es ninguna utilidad, eso es desutilidad. Entonces, eso es un hecho, ¿verdad? De los tantos que se aplican. Por eso es que esta parte donde la utilidad marginal que llega a un punto máximo y empieza a caer, esta parte, esta franja que tenemos acá, esta flecha, eso es lo que le llamamos la utilidad marginal decreciente y esa es la ley de rendimientos decrecientes. Que cuando usted aumenta el número de unidades consumidas de un bien, va a llegar, su utilidad marginal va a decrecer y va a llegar a cero. Entonces, tarde o temprano, como les decía, algunos más lentos, a otros más rápidos, dependiendo, ¿verdad?, de los gustos, porque en esto está metido mucho el gusto de cada quien o la afición de cada quien. Entonces, tarde o temprano, esto se va a dar. Entonces, la utilidad marginal se vuelve negativa después del punto cero. Entonces, esto es lo importante que hay de la teoría de la utilidad cardinal, utilidad total o cardinal. Entonces, hay una relación interesante, ¿verdad? Siempre en estas dos gráficas, en las utilidades totales y las utilidades marginales, ¿verdad? Un punto de que cuando va creciendo, va a llegar a un punto de inflexión y de ahí va a ir decreciendo. Entonces, la utilidad marginal decrece. Un punto donde la utilidad total es máxima y la utilidad marginal se hará cero. Son equivalentes. Un punto donde la utilidad total cae y la utilidad marginal se vuelve negativa. Entonces, esas fases siempre se van a presentar en la teoría cardinal de la utilidad. Y estos son fundamentos importantes para entender, ¿verdad?, el comportamiento del consumidor. Entonces, ¿qué rescatamos? ¿Qué conclusiones importantes rescatamos de este enfoque de la utilidad cardinal? Con respecto a la utilidad total, entonces hemos aprendido, de acuerdo a esta teoría, que la utilidad, el concepto de utilidad, es el beneficio o la satisfacción que obtiene un consumidor a partir del consumo de un bien o servicio. Entonces, en términos de la teoría de la utilidad es satisfacción o beneficio total. Todos consumimos porque queremos satisfacernos en consumir ese bien. Perseguimos una satisfacción al consumir un bien. No lo hacemos por simplemente consumir, sino porque buscamos satisfacernos con ese bien o servicio. Una función de utilidad de un individuo en particular en realidad refleja sus gustos. Detrás de esta teoría de la utilidad, aquí está reflejado el gusto del consumidor. Cuando cambian dichos gustos, cambia la función de utilidad. Puede ser que la utilidad total se desplace. Por ejemplo, un consumidor puede tener esta curva de utilidad total. Puede ser que otro consumidor que tenga una satisfacción más alta, entonces esta curva de utilidad total tendría que desplazarse más arriba, ¿verdad? Más arriba. Entonces, o un consumidor de que su satisfacción por un determinado bien o servicio sea menor, digamos el café, ¿verdad? Entonces hay gente de que le encanta el café, entonces sería esto. Personas que les súper fascina tomar café, entonces tendríamos que tener una función de utilidad más arriba. Personas que toman café más o menos solo por simplemente porque se lo ofrecen o no son tan adictas al café, entonces la utilidad total podría estar abajo. Es decir, cada desplazamiento de la función de utilidad representa diferentes niveles de gusto en el consumidor. Entonces, el gusto está atrás de esas funciones de utilidad. En el consumo de algunos productos, la utilidad total aumenta con más lentitud que otros. Es lo que les decía. Algunas personas, ¿verdad?, pueden pasar casi todo el día
sentados viendo horas y horas televisión y no se cansan. Habrán personas de que en realidad son 2 horas o media hora y ya está aburrida y apaga el televisor y hace otra cosa. O la lectura, hay gente que es adicta a leer novelas, ¿verdad? Y en la noche se pone y si está más interesante, pues todavía la lee por completo, si es capaz de verla leyendo. Pero habrán otros que no, habrán otros que se conformarán con leer un capítulo, 2 capítulos, cierran la novelita y continuarán otro día. Entonces, en algunos, la utilidad o satisfacción es más lenta, en otros es mucho más rápida. Entonces, las utilidades marginales también cambian. Esto es lo que nosotros podemos sacar de la utilidad total. La utilidad marginal o adicional o extra siempre es positiva. Es decir, nosotros valoramos más cada copa adicional que nosotros nos estamos tomando, cada taza de café que nos estamos tomando, pero va a llegar un momento en que disminuye a medida que aumenta la cantidad consumida de un bien. Yo puedo estar sentado en un restaurante tomándome un cafecito con un compañero y tomamos otro, pero hay un momento que ya no voy a querer café, ¿verdad? Entonces cada tacita de café extra que ya me ofrezcan, ya sea regalada, vaya al momento que ya no la quiero, ya no quiero. Entonces la utilidad marginal o extra, ¿verdad? Disminuye. En algún momento va a disminuir. La utilidad marginal es una tasa, ¿verdad?, a la cual un total está cambiando. Ya lo vimos en la fórmula. El cambio de la utilidad total, ¿verdad?, en la formulita que hicimos ahí del triángulo, cambio de la utilidad total dividido entre el cambio en X sobre la unidad consumida. Entonces, eso es una fórmula y eso refleja una tasa de cambio, hablando formalmente en forma matemática. Disculpen la bulla de la calle, pero aquí pasa de todo y disculpen. La ley que es la utilidad marginal es decreciente. O sea, la utilidad marginal en algún momento puede crecer, pero siempre va a haber un momento en que viene y cada consumo adicional de un bien o servicio, tarde o temprano, va a ir a decreciendo y por eso se convierte en ley. Las utilidades marginales en algún momento decrecen y eso es ley, aquí en la China y en donde sea, y en cualquier actividad que se desarrolle. Y estos son conceptos claros, tópicos interesantes a la hora de estudiar la conducta del consumidor, ¿verdad? Hay consumidores donde la utilidad marginal decrece más lento y en otros crece más rápido. Entonces, si se hacen esos estudios, los mercadólogos que les encanta hacer estudios de los comportamientos de los consumidores, entonces si detectan comportamientos de consumidores, ¿verdad?, cuya utilidad marginal es más lenta y en otras más rápida, entonces eso puede implicar, ¿verdad?, una señal importante que puede influir en las cuestiones de propaganda, que puede influir en las utilidades de una empresa, un determinado producto, cuánto ofrecerlo, cuándo no, etcétera. Entonces, de aquí nacen un montón de cosas de lo que es la demanda. Finalmente, las decisiones en realidad que toma el consumidor dependen de las utilidades marginales. Son las utilidades marginales o adicionales las que en realidad son las que influyen en nuestras decisiones. Yo decidiré consumir más de un bien o servicio por cada unidad adicional, porque cada unidad adicional me va a reportar una satisfacción adicional. Si esa satisfacción adicional va cayendo, pues entonces eso determina la cantidad hasta donde yo voy a llegar a consumir determinado bien. Y si esa utilidad marginal se vuelve negativa es porque yo ya no soporto ese bien. Entonces, todas las decisiones son basadas en la utilidad marginal. Esos son los conceptos claves que hay detrás de esto. Hay un ejercicio que ya hoy no lo vamos a poder hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo para la próxima clase de un consumidor de pizza. Aquí vemos y vamos a ver todas las fases. Aquí están todos los números, lo vamos a desarrollar. Vamos a hacer el cálculo y entonces vamos a hacer el gráfico. Y entonces aquí están las diferentes
las diferentes reacciones, ¿verdad? De la conducta del consumidor. Primero, usted está con hambre y mira esa pizza deliciosa, le cambia la cara, todavía él ver aquel pedazo de pizza, pues le da gran satisfacción, pero después usted empieza a hacer pucheros o gestos que ya aquello como que ya no le está pareciendo mucho, y de ahí empieza que ya hasta asco le da que le ofrezcan lo mejor de la pizza. Entonces, esto nosotros lo vamos a hacer en un ejercicio que ya no nos tiene tiempo a hacerlo. También vamos a hacer una actividad que yo se las voy a subir mañana a la plataforma, que va a abarcar la parte conceptual que vimos de la primera diapositiva y esta que estamos viendo ahora. Entonces yo se las voy a subir mañana para una actividad que ya va a ser la primera actividad que ustedes van a realizar. No me la tienen que dar ni el lunes, probablemente se las voy a dar como jueves o viernes de la otra semana para que me la suban. Entonces ya pueden ir formándose grupos o pueden, o si va a trabajar solo ya es cosa de ustedes, bueno, eso ya los dejo libres. Entonces yo les voy a subir la actividad el día de mañana para que ya la vayan viendo, ¿verdad? Y para que ya vayan ustedes pues viendo a ver qué hacen. Aquí veo una manito levantada de Valerie Liliana. Dígame, Valerie. Sí, buenas tardes, licenciado. Le quería preguntar si los grupos tienen límite de estudiantes, así como que de 5 o de 6, no sé. Nada, yo no les pongo límite. Ustedes formen los grupos que quieran, en la cantidad que quieran. No les pongo límite. Gracias. Sí. ¿Alguna otra preguntita? Lic, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. No sé si va a hablar el compañero o hablo yo. Usted habla primero y después el compañero. Lic, solo le quería preguntar sobre la fórmula de cambio. ¿Sí? Si me podría dar el nombre de cómo le llamaremos a cada variable. La fórmula de... La fórmula de cambio. Esta fórmula. Sí, esa. Esto significa, este triangulito significa cambio. Cambio de la utilidad con respecto al cambio en la unidad consumida de X. Entonces, este triangulito, algunos le llaman incremento, ¿verdad? Otros le llaman variación. Entonces, tiene varios nombres. Variación, cambio, incremento. Entonces, cuando cambia la utilidad total, cuando cambia el consumo de la unidad adicional del consumo del bien X. Esta formulita la vamos a hacer en el ejercicio que no pude terminar. Entonces, ahí se lo voy a aclarar cuando haga el ejercicio. Gracias, Liz. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, yo tenía una consulta. Dígame. De aquí no habrían clases hasta el martes, ¿verdad? Sí, correcto, hasta el martes. Sí. Ok. Gracias, Liz. Entonces yo ya le voy a subir el viernes la actividad para que ya la vaya viendo si ya puede, porque como ya vimos toda la primera parte de conceptual, entonces ya puede ir avanzando en algunas cosas. En lo que no puede avanzar todavía, pues no avance, porque todavía vamos a tener clase y la actividad ustedes me la van a presentar como tipo jueves o viernes. Entonces todavía van a ver algunas cositas ahí, ¿verdad? De que puede esperar. Gracias, Lic. Muy bien, a sus órdenes. Bueno, entonces vamos a parar aquí la grabación y llegamos hasta ahí. Y si Dios lo permite, nos estaríamos viendo el